Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas, me ha enviado a proclamar el tiempo agradable del Señor llegó. El Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas, me ha enviado a proclamar el tiempo agradable del Señor, el tiempo agradable. salvo soy, nada me separará de su amor. No, no me avergüenzo, nunca lo haré. Tu poder me hizo nuevo Dios, nada me separará de su amor. Nada me separará de su amor.
Buenos días, hermanos. Estamos aquí un nuevo domingo más y doy gracias a Dios por la vida de todas las personas que están conectadas a la transmisión. Hoy día me encuentro con dos hermanas, Grace y Maribel. Ellas son dos hermanas muy especiales que están en el ministerio de la pequeña Ibe. Ellas sirven con mucho amor y dedicación. Me gustaría saber cómo están. Hola Marcela, hola Maribel, hola hermanos de la iglesia. Estoy muy agradecida, como todos ahí sobreviviendo a esta pandemia, ¿no? Y dar lo mejor de nosotros y bueno, rogando a Dios todos los días para que esta situación pues se acabe pronto y emocionada por este momento. Claro que sí. Gracias, Grace. Maribel, hermana, ¿cómo estás? Hola Marcela, Grace, hola. Contenta de que me hayan invitado a poder empezar este tiempo de este día tan especial como es el Día del Señor, ¿no? Para poder compartir con los hermanos nuestras experiencias y bueno, todo lo que estamos pasando en este tiempo, ¿no? Que no estamos físicamente juntos, pero bueno, por medio de la web podemos comunicarnos, relacionarnos, ¿no? Y extrañando mucho justamente esas reuniones que teníamos, bueno, antes como iglesia, ¿no? Pero bueno, el Señor sabe por qué está pasando este tiempo, ¿no? Y estoy contenta de poder estar aquí. Marcela, gracias por la invitación para poder compartir este tiempo contigo y con Grace. Yo encantada de tenerlas aquí y especialmente me gustaría que me cuenten cómo es la experiencia de ser maestras en esta nueva era digital. A mí me gusta, me encanta, bueno, enseñar a los chicos por medio de este medio, ¿no? Claro que estando con ellos, pues, cantábamos, ¿no? Empezábamos con las alabanzas, había un poco más de tiempo, digamos, con ellos ahí, poderlos ver, ¿no? Pero ahora poder también darles la enseñanza, preparar nuestro material, ¿no? Preparar estas clases con tanto amor y emoción, de verdad, a mí me alegra mucho, ¿no? Y bueno, ¿no? Creo, definitivamente, no creo, todas las maestras, ¿no? Damos, creo, lo mejor de nosotras porque queremos llegar a ellos, ¿no? A pesar de que no podemos estar con ellos, pero queremos llegar a su corazoncito, que Dios pueda trabajar, ¿no? Por medio de nosotras con ellos, y ellos puedan recibir la palabra de Dios y esas enseñanzas de verdad que creo que con mucho amor todas preparamos. No queremos que los chicos se desconecten con la iglesia, ¿no? Queremos que ellos también estén conectados y sigan como sintiendo que igual seguimos en casa. Todos en la iglesia estamos felices de que la pequeña Ibe tenga su espacio digital para todos los niños. Grace, cuéntanos cómo ha sido esta experiencia para ti. Bueno, yo desde que tengo 16 años, yo enseño a los niños en La Molina, desde que comencé a la iglesia recién. También comencé a enseñar a los más pequeñines, así como a los que tenían de 1 año o 2 años, y luego, debido al trabajo, también tuve que viajar y dejar mi puesto pues de maestra. Me ponía muy triste, sinceramente, porque estaba muy lejos, porque estaba trabajando fuera de Lima, no podía hacer este trabajo con los niños, que era enseñar, porque yo siempre lo he hecho y es uno de los pocos dones que Dios me ha brindado. Un don hermoso. Y bueno, es uno de los trabajos más gratificantes, ¿no? Cuando comenzó esta era digital, Dios me dio la oportunidad otra vez de hacerlo, aunque sea así virtualmente, decir, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo fue tu día? Hoy día vamos a emprender una lección nueva sobre el Señor, ¿qué nos quiere hablar en nuestro corazón, para nuestro corazón? Ya es la parte de mí que me faltaba, otra vez ha comenzado a llenarse. Y bueno, y ha sido gracias a que ha comenzado esta era digital, ¿no? No solamente los domingos a las 10 de la mañana tenemos estas clases que hacemos, sino también todos los sábados a las 5 de la tarde nos reunimos con los chicos para hacer, entre comillas, una interacción, ¿no? Ahí cantamos, jugamos, hacemos preguntas dinámicas, ¿no? Y bueno, hay un contacto más directo con ellos. Sí, los días miércoles también las maestras que dan la enseñanza el día domingo preparan un taller, ¿no? Que puede ser la manualidad de la enseñanza del domingo o otro taller que pueda dar, ¿no? Los días miércoles también se da por medio de
de la web, ¿no? Se transmite la enseñanza, un trabajo o una manualidad que podamos hacer. Qué Así lindo. como esta, Entonces, no como esta. solamente el sábado ni domingo, sino también durante la semana. Yo como tía también invito eres. a mis sobrinos a participar. Entonces, no solamente los papás y las mamás, sino los tíos que queremos tanto a nuestros sobrinos, tenemos que invitar a nuestros pequeños a que escuchen las historias de la Biblia y aprendan y apliquen esas enseñanzas en su vida. Sí, Marcela, pero no te olvides, este es sábado 29, que ya está aquí sequísima a puertas, vamos a celebrar el Día del Niño. O sea, todos están invitados. Todos los niños están invitados. Sí, si quieres saber más información de esta fiesta del Día del Niño que se va a realizar por Zoom, escríbenos en los comentarios ahorita y nosotros te vamos a contar toda la información. Pero ahorita es momento de cantar y alabar a nuestro Señor y Salvador. Vamos a cantar. Dios les bendiga, hermanos. ¡Chao! Bendiciones. Bendiciones. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Hay en lo oscuro tu amor profundo, cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz sagrado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea quien me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en
Hola familia, llegó el momento para que juntos busquemos el consejo de Dios para enfrentar la situación que estamos viviendo. Una situación peligrosa, difícil, que al parecer se ha escapado de nuestras manos porque las noticias que recibimos cada vez son más desalentadoras y preocupantes. Por ejemplo, después de 6 meses con miles de personas contagiadas y fallecidas, el presidente salió para darnos a entender que cada uno tiene que cuidarse individualmente hasta que llegue la vacuna. Pero hay que admitir que cuidarse es difícil porque cada día hay que salir a trabajar, porque los hospitales están llenos, el oxígeno está escaso, y si por alguna razón te toca ir, más que seguro no van a atenderte porque todos los hospitales están repletos de personas que sufren los estragos del COVID-19. Y esperar la vacuna suena a resignación, como si no existiera ninguna otra posibilidad, como si estuviéramos quietos, pasivos, en medio de la incertidumbre y de la vaguedad que marcan estos días. Así que yo creo que tenemos que preguntarnos, ¿qué hacemos para cambiar la situación? Ahora, si vamos al aspecto económico, la cosa se pone más fea, porque después de 6 meses nos hemos convertido en el país que más ha retrocedido. 30% de nuestra economía se ha perdido. Y no estoy hablando de números, sino de empresas quebradas, de familias que se han quedado sin ingresos, de jóvenes que han visto truncado su futuro, de miles de personas que han regresado a la pobreza, a la inseguridad, a la frustración. Y al pensar en todo esto, creo que estamos obligados a esforzarnos para pensar en soluciones. ¿Qué hacemos para cambiar la situación? Y para terminar el cuadro terrible, tengo que mencionar el daño que esta crisis ha ocasionado en el alma y las emociones de las personas. Porque a medida que los días, las semanas y los meses han pasado, el estrés y la depresión han subido a niveles alarmantes. Hoy miles de familias están sufriendo dramas inimaginables: violencia, abandono, adulterio, drogadicción, pornografía, problemas de carácter, las consecuencias de heridas no resueltas que están allí en la vida familiar. A la luz de todo lo que está sucediendo, yo creo que hoy tenemos que comenzar preguntándonos qué hacemos para cambiar la situación. Y cuando miramos a nuestro alrededor, la verdad es que casi no existen opciones ni esperanza, salvo que volvamos nuestra mirada a lo que la sociedad ha abandonado hace mucho tiempo atrás. No estoy hablando de política o de programas sociales, estoy hablando de el cristianismo verdadero. Y pongo énfasis: cristianismo verdadero. ¿Qué pasaría si nos tomamos en serio el cristianismo por el que Jesús entregó su vida? ¿Qué pasaría si vamos de la religión que solo es palabra a la vivencia? ¿Qué pasaría si volvemos a nuestras raíces y descubrimos el significado y el rol que los cristianos tienen en la sociedad? Estas son preguntas que
he estado haciéndome durante todos estos días. Y en medio de la crisis que está avanzando, yo quiero hacer una pregunta para todos nosotros. Una pregunta importante el día de hoy. ¿Qué significa ser un cristiano verdadero? ¿Qué significa ser un cristiano verdadero? Nadie, excepto Jesús, tiene la autoridad para responder a una pregunta tan importante. Y por eso hoy vamos a enfocarnos en la definición radical, profunda, desafiante que el propio Jesús planteó. Hoy vamos a entender y vamos a sopesar la definición que dio Jesús, porque tal vez haya llegado el tiempo para convertirnos de verdad en el pueblo que Él vino a rescatar. Así que vamos a la Biblia, al Evangelio de Lucas, el capítulo 9, los versículos 23 al 25. Y allí encontramos estas palabras. Y decía a todos, habla Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Como dije, detrás de estas palabras está la definición que Jesús hace de lo que significa seguirle. Y tenemos que reconocerlo. Son palabras fuertes, como las de un rey que exige lealtad completa. Así que con estas palabras podemos percibir la autoridad de Jesús. Y percibir su autoridad nos ayuda para complementar la imagen que tenemos de Jesucristo. Porque muchos lo imaginan como un hombre lleno de bondad y de paciencia, que básicamente se dedicó a hacer el bien y a mostrar el amor aún a quienes lo odiaban. Pero el Jesús que pronuncia estas palabras también se muestra como el líder que pone 3 condiciones a todo el que quiera ser su discípulo. Exige negarse, exige tomar la cruz y exige seguirle durante toda la vida. Tremendas exigencias. Ahora, quizá te preguntes, ¿y quién es Jesús para exigir una lealtad tan radical, tan completa y tan difícil? Para responder a esta pregunta, necesitamos conocer la historia detrás de las palabras. Así que yo quiero comenzar con el momento en el que Jesús alcanzó el pico de su popularidad. Porque después de haber invertido 2 años y haberse hecho medianamente conocido por sus curaciones y por sus enseñanzas, Jesús ya casi al final de esos 2 años hizo un milagro que desató la euforia y el entusiasmo de la gente. ¿Saben a qué estoy refiriéndome? Estoy refiriéndome a la multiplicación de los panes y de los peces, que permitió que más de 5,000 personas pudieran alimentarse. El milagro fue tan grande, tan increíble, tan sorprendente, que Jesús, según el Evangelio de Juan, tuvo que enfrentar un momento que le provocó incomodidad. Vamos a la Biblia a leer lo que dice. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey,
volvió a retirarse al monte él solo. ¿Entendieron? El milagro fue tan impresionante que la gente intentó apoderarse de Jesús, ponerlo sobre sus hombros y proclamarlo rey de Israel. Es decir, en ese momento, Jesús tuvo al alcance de su mano el trono de Israel. Si solo se hubiera dejado llevar, si solo hubiera hecho lo que la gente quería, como los políticos populistas el día de hoy, si hubiera mantenido su popularidad, quizá hubiera terminado convirtiéndose en un rey con el respaldo y con el entusiasmo de todo su pueblo. Pero en vez de aceptar, Jesús escapó, huyó, se retiró e intencionalmente echó por tierra la expectativa de la gente. Ahora, ustedes y yo podemos imaginar lo que pasó. La gente fue del entusiasmo a la decepción. Se sintieron decepcionados con el Señor Jesús, al punto que muchos de los que habían sido entusiastas seguidores lo abandonaron, pensando que a Jesús le faltaba carácter, que no había sabido aprovechar el momento, que era demasiado bueno, demasiado blando para convertirse en el rey de Israel. La desilusión fue tan grande que otra vez el Evangelio de Juan nos abre la ventana para ver qué pasó, porque nos dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Se dan cuenta? El ministerio de Jesús comenzó a tambalear. El proyecto de ser reconocido como el Mesías prometido por Dios comenzó a diluirse. Los apóstoles estaban preocupados. Sabían que ese momento de debilidad y confusión podía ser aprovechado por los fariseos para destruir a su maestro. Y en medio de esa preocupación, cuando viajaban de una región a otra, se produjo una conversación muy interesante que el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos registra. Ellos nos cuentan que Jesús preguntó qué pensaba la gente acerca de él. Los apóstoles le dijeron que las opiniones estaban divididas. Algunos creían que era Juan el Bautista, otros pensaban que era Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Nadie pensó que era el Mesías. Entonces, el Señor les hizo una pregunta directa, porque les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Una pregunta directa, que después de unos segundos de reflexión encontró respuesta en las palabras de Pedro. A nombre de todos, desde lo más profundo de su corazón, Pedro exclamó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En pocas palabras, Pedro y los apóstoles pensaban que la multitud había acertado. Pensaban, creían y estaban seguros que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis en la historia, porque quiero preguntarte: ¿quién crees que es Jesús? No, ¿qué piensa la gente acerca de Jesús? No, ¿qué piensan los discípulos acerca de Jesús? Pero tú, ¿qué crees? ¿Quién es Jesús? Ahora, quiero que pienses en esta pregunta mientras volvemos a la historia. Porque por segunda vez, en pocos días, Jesús tuvo la oportunidad de ser reconocido como el Rey de Israel.
Ya no en un círculo grande, ahora con los suyos, con los que lo amaban. ¿Pero qué hizo? En vez de aceptar la corona, los evangelios dicen que comenzó a hablar de la cruz, de ofrecer su vida en sacrificio, de morir para derramar su sangre por cada uno de nosotros. Ahora, tengo que decirte que los apóstoles se confundieron con esas palabras. No podían comprender cómo iba a ser rey y morir al mismo tiempo. La confusión fue tan grande que otra vez Pedro tomó la iniciativa y se acercó al maestro para decirle: Señor, estás equivocado. Tu plan de ser rey es correcto, pero esta idea de ir a morir en la cruz, Señor, perdóname, es un completo error. Jesús lo reprendió en una, pero además aprovechó el momento para dirigirse a todos los que pretendían seguirle y para decirles cosas muy fuertes, porque pronunció estas palabras: si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguien quiere ser cristiano, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. Ahora, la exigencia que contienen estas palabras nos revelan que en efecto Jesús sabía, se sentía y hablaba como el Mesías prometido, como el rey que va a gobernar toda la tierra. Pero estas palabras, junto con la afirmación de que tenía que sacrificarse, morir en la cruz, derramar su sangre con el fin de pagar nuestras culpas, estas palabras tenían que ser comprendidas con mayor amplitud, porque apuntaban a la resurrección. Porque una vez que Jesús hubiera resucitado, se daría inicio a la segunda parte de su plan, que era precisamente redimir, cambiar y conquistar al mundo. Y para que ese plan se cumpla, se necesitaba y se necesita que los cristianos sean completamente comprometidos con el reino de Jesús. Estamos hablando de cristianos completamente comprometidos con su reino. Y para ser esa clase de cristianos, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que tomar la cruz cada día y tenemos que seguirlo por el resto de nuestras vidas. Ahora yo tengo que preguntarte, ¿eres cristiano? ¿Sí o no? Ya está la respuesta. Tengo que preguntarte, ¿estás completamente comprometido con Cristo? ¿Sí o no? Perdón, pastor, no vaya tan rápido. Porque tal vez estés pensando que este grado de exigencia fue para otra época y para otra clase de personas. Pero el Evangelio de Marcos se encarga de aclararlo, de aclarar que las exigencias de Jesús fueron para todos, para los que eran apóstoles y también para nosotros, los que nos hemos convertido o estamos camino a convertirnos. El Evangelio de Marcos dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Por favor, toma nota. Jesús está dirigiendo a la gente y a los discípulos, es decir, a todos. Y las tres exigencias que se plantean son como el estándar mínimo para cualquier cristiano, como la medida básica que distingue a un cristiano de quien no lo es. En pocas palabras, agárrate de tu lugar.
todos los cristianos tienen las mismas exigencias. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Sí. Tengo que admitir que Jesús puso la valla muy alta. Pero es lo que se necesita si sus discípulos van a ser la sal y la luz del mundo. Sí, tengo que reconocer que cumplir esas exigencias es muy difícil, porque nos exige dedicación total, algo que choca con mis intereses, con mis proyectos, con los planes que tengo para mi vida. Y por eso, quizá por eso, lo que más abunda el día de hoy es una especie de, ¿cómo lo llamamos?, contratos espirituales. Es decir, sigo a Cristo, pero Él tiene que bendecir mi negocio, si no, no. Sigo a Cristo, pero Él tiene que resolver mis problemas, si no me molesto. Sigo a Cristo, pero Él tiene que arreglar mi familia. Sigo a Cristo, pero Él tiene que cumplir mis sueños. Sigo a Cristo, pero Él tiene que darme prosperidad. Esto es lo que abunda el día de hoy. Y con la misma sinceridad con la que estoy hablando, habría que reconocer que estos contratos espirituales solo han conseguido que hoy abunden los cristianos tibios. Y está de más recordar que Jesús nos advirtió que no le gustan para nada los tibios. ¿Está de acuerdo? Tal vez estás molesto en tu lugar, pensando, pastor, un momento, usted ha venido hoy a hablarnos de las exigencias de Jesús, pero Pablo enseñó que para ser cristiano bastaba con una confesión de labios. En efecto, Pablo escribió, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, exacto, serás salvo. Pero escúchame, la confesión tiene que venir de un corazón que comprenda el compromiso que va a hacer. Así que tengo que preguntarte, ¿comprendes el compromiso de ser cristiano? ¿Comprendes el compromiso de ser cristiano? Déjame decirte, si quieres ser un cristiano verdadero, número 1, debes negarte a ti mismo. Mira esta frase. El verbo negar es muy fuerte. Es el mismo que se utilizó para describir, por ejemplo, la traición de Pedro, cuando negó 3 veces al Señor. Es decir, es una negación en creyendo, que va del no hasta el insulto. Aplicado a nosotros, negarse a sí mismo significa rechazar la vida egocéntrica. Y la vida egocéntrica es la norma de la vida humana actual. Es decir, si hoy quieres triunfar, ¿qué tienes que ser? Tienes que ser egocéntrico. Y aquí está Jesús pidiendo todo lo contrario, pidiendo que rechaces esa vida egocéntrica y la cambies por una vida a contracorriente, que deja el camino ancho a un lado y toma el camino angosto como estilo de vida. En términos prácticos, rechazar la vida egocéntrica implica que tus proyectos, tus planes y tu agenda siempre estarán supeditados a la voluntad de Dios, quien tiene derecho a modificarlos según su deseo. Ahora, tengo que preguntarte, ¿quieres negarte a ti mismo? La única forma de hacerlo es cambiando tu opinión personal.
Me explico. La mayoría de nosotros cree ser buena gente. No se creen perfectos, pero sí, me incluyo, nos creemos buena gente. En cambio, los que se niegan a sí mismos lo hacen porque han visto su interior y no han encontrado nada bueno. Así le sucedió a Pablo. Y Pablo nos cuenta, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahora, te pregunto, ¿eres bueno o eres pecador? Si te reconoces pecador, entonces es momento de poner el orgullo a un lado, de pasar a segundo lugar tus deseos y tus proyectos, de darle la espalda al egocentrismo y de reconocer con tu boca y con tu actitud que Jesús es el único Señor de tu vida. Y si lo haces, estarás listo para la segunda exigencia. ¿Qué cosa es? Tomar tu cruz. Jesús dijo, toma tu cruz cada día. Para comprender esta expresión, necesitas liberarte de la idea moderna sobre la cruz, porque en nuestro tiempo la cruz es un adorno que se lleva en collares, en pulseras, en aretes y se coloca en las paredes. Pero en los días de Jesús, la cruz era símbolo de vergüenza y de muerte. Te doy un dato. Los historiadores dicen que durante los 33 años de la vida de Jesús, durante esos 33 años, ese pequeño periodo de tiempo, ocurrieron aproximadamente 3.000 crucifixiones en Palestina. Es decir, los judíos de la época de Jesús más de una vez vieron el desfile de los condenados. Ellos sabían que la cruz representaba la mayor de las dificultades, la peor de las torturas y la más vergonzosa experiencia que alguien podía pasar. Entonces, cuando Jesús les dijo, toma tu cruz cada día, no se estaba refiriendo a cargar literalmente un madero, sino a que ser cristiano puede traernos dificultades, sufrimiento y vergüenza. El grado de esas dificultades, de ese sufrimiento y de esa vergüenza será distinto para cada uno. Por eso el Señor dice, tu cruz, así en específico. Es decir, ser cristiano en una cultura musulmana podría llevarte a la muerte. Pero ser cristiano verdadero en una cultura como la nuestra podría ser motivo de burla, de rechazo, de crítica. De que hay dificultades, hay dificultades. Y entonces te pregunto, ¿te gusta la idea de llevar una cruz? ¿Te gusta la idea de llevar una cruz? Creo que a nadie, en su sano juicio, le gustaría aceptar una cruz sobre sus hombros cada día. A nadie, salvo que esa sea su responsabilidad. Como por ejemplo, los médicos que atienden bajo el peligro de contagiarse. Ellos toman su cruz cada día. O los policías que cada día salen a las calles y se enfrentan al contagio porque deben cuidarnos. Literalmente, ellos toman su cruz cada día. Y de la misma manera, los cristianos tenemos la obligación de compartir el amor de Dios. Tenemos la responsabilidad de hablar del Evangelio de Cristo. Tenemos la tarea de servir a nuestro prójimo, de hacerlo con humildad, con integridad, con verdad,
Y déjame decirte que cuando sirves a Dios y al prójimo, siempre estarás expuesto a dificultades, a sufrimiento y a vergüenza. Eso significa tomar la cruz. Tomar la cruz cada día también significa un estilo de vida que glorifique a Dios. Por eso tiene que ser cada día, durante toda la vida, durante toda tu vida. Así que permíteme preguntar, ¿quieres glorificar a Dios cada día de tu vida? ¿Quieres glorificar a Dios cada día de tu vida? O tal vez estás pensando, pastor, usted está hablando de sacrificio, pero Jesús vino y ofreció una vida en abundancia. Sí. Jesús nos ha prometido una vida en abundancia, pero esa vida bendecida, plena y llena de maravillas tiene su dosis de sacrificio. Como dicen los que van a los gimnasios, no pain, no gain. Sin dolor no hay victoria, sin sacrificio no hay victoria. En pocas palabras, tienes que esforzarte para seguir a Jesús. Si estás listo a esforzarte, si lo has comprendido, entonces es hora de acercarnos a la tercera exigencia. ¿En qué consiste? En seguir a Jesús. Mira, seguir a Jesús. El apóstol Pedro, que estuvo presente cuando Jesús pronunció las exigencias para todo cristiano, el apóstol Pedro, unos cuantos años después, escribió: pues para esto fuisteis llamados, para que sigáis sus pisadas. Resumiendo de la forma más sencilla, ¿en qué consiste nuestra vida? Te lo voy a decir. Vivimos para seguir el ejemplo de Jesús. Eso, seguir su ejemplo, imitarlo, nos convierte, como decían en la época del libro de los Hechos, en pequeños Cristos. O para decirlo en griego, en cristianos. Es decir, la esencia de ser cristiano no pasa por recibir bendición, cuidado, protección, que Dios te ayude a cumplir tus sueños. No, pasa por seguir las pisadas del Maestro durante toda esta travesía que llamamos vida. De manera que las personas que te rodean, que te ven, las personas perciban a Cristo manifestándose a través tuyo. Y por esta razón, llegar a ser semejantes a Cristo es la mayor aspiración que cualquiera de nosotros puede tener. En términos prácticos, seguir a Jesús significa que antes de actuar, decidir, hablar o hacer cualquier cosa, debes tomar un momento para preguntarte: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en estos tiempos de pandemia? ¿Qué haría Jesús cuando las personas se ven dominadas por el temor? ¿Qué haría Jesús cuando el país está en una crisis tan profunda y peligrosa? ¿Qué haría Jesús en la casa donde vivo, con las personas que conozco, frente a las necesidades, exigencias y demandas de los que me rodean? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Toma un momento para pensar en la respuesta, para considerar los cambios que debes realizar en tu actuar, para imaginar lo que podría pasar si tomas en serio seguir las pisadas del Maestro. Estamos cerca de terminar. Solo me queda pedirte que sopeses las exigencias del Señor. Él pide que te niegues a ti mismo. Pide que tomes tu cruz cada día. Pide que sigas sus pisadas. Te lo pide
te lo pide, te lo pide. Pero ojo, pide, pero no obliga. ¿Sabes por qué? Porque está buscando voluntarios. Hace unas semanas atrás, el Ejército del Perú hizo una convocatoria para que jóvenes voluntarios se presenten a servir a la patria en estos tiempos de pandemia. Todavía recuerdo con emoción la imagen de esos jóvenes, valientes y voluntarios, que se presentaron, negando sus proyectos, tomando su cruz y obedeciendo órdenes. Si ellos tuvieron el valor de hacerlo, me pregunto, ¿será posible que los cristianos voluntaria y valientemente nos presentemos en este día para negarnos, tomar la cruz y seguir las pisadas del Maestro? Ahora, quiero que pienses en esta pregunta mientras te planteo una idea desafiante. Porque esta mañana quiero decirte que una cosa es decir que eres cristiano, otra, muy diferente, es ser cristiano. Quiero que mires esta declaración. Una cosa es decir que eres cristiano, otra, muy diferente, es ser cristiano. El Perú está lleno de los que dicen ser cristianos. Es hora de que se levanten los verdaderos cristianos, listos para servir al Señor. Cristianos verdaderos que se caracterizan porque muestran compromiso, carácter, coherencia, valentía. Hoy quiero invitarte a enrolarte en las filas del Señor Jesús. Y si quieres hacerlo, tienes que comenzar entregando tu vida, poniendo tu vida en las manos del Señor, y tienes que decírselo con tu boca y con tu corazón. Así que voy a guiarte en una oración que no solo tienes que repetir con los labios, sino con el corazón. Por favor, allí donde tú estás, agacha tu cabeza, cierra tus ojos, ora conmigo. Señor Jesús, este día me entrego a ti. Señor, me reconozco pecador y me niego a mí mismo. Señor, no tengo temor a las dificultades por seguirte. Me presento voluntariamente. Señor, a partir de hoy voy a seguir tus pisadas por el resto de mi vida. Es el deseo de mi corazón y la confesión de mis labios. Tómame y conviérteme en tu discípulo. Te lo pido en tu nombre. Amén. Amén. ¿Lo hiciste? Entonces eres un cristiano verdadero. Y es el momento para unirnos, para esforzarnos, para imitar a nuestro Señor. Y por eso, por favor, ponte en contacto con nosotros. Tenemos que orar juntos. Tenemos que prepararnos juntos para cumplir con el llamado de Dios. Estaré esperando noticias de cada uno de ustedes. Y mientras tanto, deseo que todos se mantengan fieles y protegidos por nuestro Padre. A cada uno de ustedes, un abrazo fuerte y nos vemos la próxima semana. Hola a todos, yo quiero enrolarme en las filas del Señor Jesús. ¿Y tú también? Este es el tiempo para convertirnos en el pueblo que el Señor vino a redimir. Como dice Lucas 9:23, todos los verdaderos cristianos, de manera voluntaria y valiente, tenemos las mismas tareas, compromisos y exigencias. En primer lugar, negarte a ti mismo, es decir, rechazar la vida egocéntrica y permitir que todos tus proyectos y tus planes estén supeditados a la voluntad de Dios. En segundo lugar, tomar tu cruz cada día,
es decir, tener un estilo de vida que glorifique a Dios, compartir su amor y servirle con humildad a Él y al prójimo. Y en tercer lugar, seguir a Jesús. Para ello, antes de actuar, decidir o hablar, tienes que preguntarte a ti mismo, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Los invito a vivir para seguir el ejemplo de Jesús. Como dijo hoy el pastor Miguel, seguir las pisadas del Maestro. Entonces, ahora tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio, así que los invito a compartir esta prédica con todos tus contactos. Todos están invitados a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Nos encuentran como Iglesia Bíblica La Molina. Y como somos una iglesia para toda la familia, tenemos diferentes actividades para todas las edades. Este sábado 29 a las 5 de la tarde celebraremos el Día del Niño con las maestras de la pequeña Ibe y por supuesto Pili y Mili. Contáctanos y así tus hijos o tus sobrinos no se pierden esta fiesta de la alegría con Jesús. Además, este mismo sábado 29 inicia el curso en la salud y en la enfermedad para todas las parejas de matrimonio que desean recordar el pacto hecho delante de Dios y recibir consejería para mantenerlo. Las clases durarán 6 semanas y se dictarán a través de la plataforma Zoom. Anímense a inscribirse. Durante toda la semana podemos escuchar y meditar en la palabra de Dios con los videos titulados Mensajes del Día que se cuelgan en Facebook. Y además, en la página web www.ibelamolina.com podrás encontrar todos los devocionales diarios para fortalecer tu relación con Dios. Los esperamos este miércoles 26 de agosto a las 8 de la noche en el servicio de oración online. Conéctate a la transmisión en Facebook, es un tiempo poderoso, porque donde están 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, allí está Él en medio de ellos. Y como la oración eficaz del justo puede mucho, también tenemos un servicio especial a través de la plataforma Zoom, titulado La Oración Matutina, todos los martes, jueves y sábados a las 6:30 de la mañana. Los domingos como hoy tenemos nuestro servicio de la pequeña Ibe a las 10 de la mañana, donde los niños aprenden las enseñanzas de la Biblia. Y a las 11 de la mañana inicia nuestro servicio de adoración online, donde iniciamos la mañana cantando y adorando a nuestro Señor y luego escuchamos la palabra de Dios a través del pastor Miguel. Hermanos y hermanas, no se olviden de sus diezmos y ofrendas. A continuación les compartimos las cuentas de BBVA y BCP. Un abrazo fuerte para todos, que tengan un bendecido domingo. Hasta la próxima.